Gracias a Dios, hermanos, qué gusto poder estar compartiendo la palabra de hoy. Estoy muy emocionado por lo que Dios hizo esta semana y de verdad mis tiempos de estudiar la palabra fueron muy bonitos. Entonces espero que podamos en esta hora transmitir lo que Dios estuvo haciendo en mi corazón. Tenemos un texto que ya hemos leído y es un texto bastante conocido, la entrada triunfal. Seguramente tenemos bastantes historias sobre lo que significa el texto que hemos escuchado, y una de las cosas que más afecta a esta historia es que la comparamos con los otros evangelios que también la tienen. Pero Lucas tiene esta historia de una forma muy particular, una forma que tiene sus propios detalles, y hoy quiero que podamos ver varios detalles de Lucas. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo que es una imagen de Jesús como rey. Jesús está entrando a Jerusalén, ha preparado todo su ministerio, ha compartido la palabra, ha sanado enfermos, ha liberado endemoniados. Jesús ha hecho todo el ministerio que ustedes ven en el Evangelio de Lucas, y ahora Jesús se encuentra en el último momento, el último acto de su ministerio, y es la entrada de Jerusalén. Jesús va a entrar y va a salir de la ciudad. Y cuando entra, la entrada simbólica es Jesús montado en un burro, pasando, atravesando la ciudad, y los discípulos reconociéndole como rey, adorándole, exaltándote. Ahora, hoy quiero compartir algunas de las cuestiones que está en este género. Es un género particular que tiene que ver con una entrada triunfal. Los romanos, los emperadores, los reyes, los generales, cuando ellos ganaban la batalla, entraban en las ciudades y tenían ciertas características esta entrada. Cuando un general ganaba la batalla, sucedía que la ciudadanía o el ejército del conquistador escoltaba al conquistador o al gobernante a la ciudad. Entonces, alguien había conquistado un pueblo, había conquistado una ciudad, y al llegar ese general, este rey, este emperador, esta persona importante, la ciudad lo escoltaba, el ejército lo escoltaba, y en la entrada de la ciudad lo estaban esperando. Y cuando él entraba, había himnos, había cantos en la procesión. Es un género literario, es una forma de exaltar a la persona que es una autoridad y que ha traído paz. Este género que tenemos entonces con Lucas, pues es una entrada triunfal, y así se le conoce. La entrada es un ritual de aprobación. Hay un sacrificio y termina en el templo, donde el gobernante, la autoridad, hace un sacrificio simbólicamente hacia la ciudad. Así es todo el acto. Entonces, la idea de lo que estamos viendo aquí en Lucas es una entrada triunfal, es un elemento que otros reyes y que la gente que se ha dedicado a investigar pues, los evangelios han encontrado que estas conexiones están bien hechas entre Lucas, entre Jesús y otros emperadores. Ahora, hay dos clases o dos escuelas que están peleándose la mayoría del tiempo sobre este relato. Y la primera forma de interpretar este texto es la gente que cree que Jesús y Lucas son pro imperio. Hay personas que creen que Jesús realmente no dice mucho acerca del imperio, y van a ocupar pasajes como dale a César lo que es del César, y van a ocupar expresiones para que Lucas suene como que no tiene realmente una intención de luchar contra César. Y la otra escuela, la otra postura es pensar y creer que Jesús es antiimperialista, y esta entrada triunfal la van a
la van a describir como una burla hacia el imperio, una burla hacia los poderosos, porque Jesús, en vez de entrar en un carro, que era como entraban los gobernadores, o en un jinete, en un caballo blanco de poder, pura sangre, Jesús entra en un burro. Unas personas han identificado todo este ritual como una forma antagónica del imperio. En mi lectura, algunos autores proponen que cualquiera de estas dos perspectivas es una perspectiva imperialista, ya sea que Jesús promueva el imperio o Jesús esté ante el imperio. Y el deseo de este autor es que nosotros veamos la entrada de Jesús desde otro lugar. Definitivamente necesitamos entenderlo bajo la luz de lo que está sucediendo en el Imperio Romano. Jesús y Lucas, al diseñar su evangelio, tiene una característica importante, y quiero que ustedes sigan, porque de verdad es tremendo lo que está haciendo el evangelio de Lucas. Y yo me dediqué a buscar, no a perderte, me dediqué a buscar todas las partes de Lucas que hablan sobre el reinado de Jesús. Todo lo que Lucas nos quiere decir acerca de que Jesús es rey. Y ese es uno de los propósitos del sermón, que puedas entender por qué hace 2000 años estos discípulos levantaron sus manos, levantaron sus voces y declararon: Hosana, paz nos ha traído Jesús. Jesús es rey. Ese va a ser el propósito del sermón. Ahora, quiero empezar con Lucas. En los primeros capítulos está naciendo Jesús en una revuelta. Dios está preparando, está levantando a personas importantes, está levantando a Juan el Bautista, está provocando que Jesús nace de María. Y en el nacimiento de Jesús hay cánticos, hay alabanzas. Cuando María llega, hay una alabanza de María, hay una alabanza de la madre de Juan el Bautista, hay una alabanza de Zacarías, hay una alabanza de Simeón. O sea, de verdad, Lucas en los primeros 2 capítulos está exaltando a Jesucristo, al bebé Jesús, al Jesus baby. Lo está exaltando, lo está reconociendo, lo está considerando, y le asigna dos adjetivos bien importantes, dos títulos, bien importantes a Jesús. Le dice que Jesús es el Señor y Salvador. Por eso, cuando nace Jesús, el emperador, el rey, el tetrarca Herodes, tiene celos de Jesús y lo van a matar, porque se ha levantado un rey. Y un rey, pues cuando escucha que alguien más importante, alguien poderoso ha nacido, pues va a tener miedo de que esta persona le quite su lugar. Lucas nos dice entonces que Jesús tiene 2 títulos desde niño. Y estos 2 títulos no los dice cualquier persona. Estos títulos lo dice los ángeles y los pastores. Y los ángeles están levantando un coro. Hace años en Navidad predicaba este pasaje. Hay un coro celestial, hay un coro angelical donde dice: este es el Señor. Y hay un coro de pastores, un coro humano, donde están los pastores reconociendo que Jesús es el Salvador. Y estos títulos, Kyrie en griego y Soter, significan Señor y Salvador. Y estos títulos son los que se le dio a Augusto el César. Son títulos imperiales, son títulos donde se reconoce que el emperador César trajo paz a Roma. Fue un conquistador. Él logró unificar el gran imperio. Así que Lucas, desde su introducción, nos está demostrando quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y lo primero que va a decir es: Jesús es más grande que cualquier emperador. Jesús es más grande que César. Que Jesús es más grande que Tiberio. Jesús es más grande que Herodes. Jesús es más grande que Caifás. Que Jesús es más grande que cualquier autoridad aquí en la tierra.
Vemos a Jesús incluso con una libertad tan grande desde joven, que Él está con las personas que están en el templo, y Jesús tiene un papel protagónico a los 12 años. Lucas empieza a tejer esta idea de que no estamos ante cualquier hombre, no estamos ante cualquier líder religioso, no estamos ante cualquier persona que cree que tiene poder o cree que tiene algo para compartir con la humanidad. No, para Lucas, Jesús es el Señor de todo. Y esto, hermanos, debe ayudarnos, porque el trabajo de la entrada triunfal es reconocer algunos elementos. Y vamos a ver 3 cosas sobre eso. Primero, Jesús. Y la autoridad de Jesús, si ustedes pueden buscar en sus Biblias, en Lucas, todos los momentos donde Jesús tiene autoridad. Y la palabra para autoridad en griego es exousia, o sea, que sale poder. Entonces Jesús tenía autoridad para enseñar, Jesús tenía autoridad para podar, cosechar, de reclamar. Jesús tenía poder para llamar a personas. Jesús tenía poder, autoridad para perdonar pecados. Jesús tenía poder para expulsar demonios. Jesús podía dar poder, tener autoridad, tiene poder, tiene autoridad para dar muerte. Jesús tiene poder sobre el día del reposo. Jesús tiene poder para cerrar la puerta de la salvación. Jesús tiene autoridad para revivir a personas muertas. Jesús tiene la capacidad, tiene la autoridad para devolver la vida a las personas, como la mujer del flujo de sangre. Jesús tiene poder para aumentar 1 hora al curso de la vida. Jesús tiene autoridad y los vientos le obedecen, los mares se acallan. Jesús tiene poder, tiene autoridad y destruye con una sola orden, con una sola palabra, una legión. Este es Jesús, hermanos. Jesús tiene autoridad, y como tiene autoridad, Jesús exige obediencia. Jesús ordena a Pedro, Jesús ordena a sus discípulos, Jesús envía a los 70, Jesús exige un burrito. De hecho, Lucas es el único evangelio que dice: vayan y tráiganme ese burro, una orden. Jesús dice: tráigame al burro. Y si alguien cuestiona por qué se lo están llevando, ¿qué dice Jesús en Lucas? El Señor lo está pidiendo. No da otra razón, hermanos. Dice: el Señor lo pide. Y si el Señor lo pide, ¿qué pasa? Se da. Jesús es un rey que puede tomar. Y a esto se le llama reclutamiento forzoso. Es una expresión en griego, agaria, que significa que Jesús puede demandar algo, un rey puede demandar algo del pueblo, de una persona. Puede quitarle un hijo, puede quitarle un terreno, puede reclutar a personas. Es un reclutamiento forzoso que una persona tiene la capacidad de exigir algo para el bien, para él, para su propio uso. Entonces Jesús, cuando manda a traer, Mateo, por ejemplo, Marcos dice, lo va a devolver. Como que, no, préstamelo tantito. Es como, no es igual pedir prestado, hermanos, que demandar. Entonces Jesús en Lucas dice: tráiganmelo. Y si alguien pregunta, digan que yo lo pido. El Señor lo pide. Entonces Jesús está aquí predicando, enseñando lo que significa el reino de Dios. Jesús viene a predicar y la gente se admira porque tiene autoridad. Ayer tuvimos un retiro y un testimonio de una chica que es líder, no voy a decir su nombre, tenía mucha inseguridad en su corazón. Ella no se sentía adecuada para lo que iba a hacer. Entonces, en la actividad que nos tocó leer la Biblia,
nos regalaron pasajes, una tarjetita donde dice, tienes inseguridad, y es una concordancia y trae algunos pasajes. Y ella leyó uno, y dice que cuando leyó, sintió que Dios la puso ahí y le estaba dando seguridad. Dice que después de que Dios puso eso en su corazón, se desenvolvió, no sintió miedo, no sintió nada, porque el Señor la había puesto ahí. Hermanos, Jesús no bajó a la tierra con inseguridad, no bajó a la tierra con miedo. Jesús tiene autoridad para pedir, para que suceda. De hecho, está Cornelio, pero Centurión tiene un siervo, un esclavo enfermo, y le dice a Jesús, Señor, sánalo. Ok, voy a ir para allá. Y le dice el soldado, no vengas, no soy digno que entres a mi casa. Pero un comando tuyo, una orden tuya, Señor, y es suficiente para que mi siervo sane. ¿Qué es eso? Eso es reconocer que el poder de Jesús, la palabra de Jesús, la persona de Jesús es poderosa y tiene autoridad Jesús. Si tú das la orden, si tú dices, va a acontecer, Señor. Y de hecho Jesús celebró su fe. No he visto fe más grande que la de este hombre. Hermanos, a veces cuando vemos a Jesús, vemos a un hombre, a un ser, como que es muy romántico nuestra imagen de Jesús. Pero Lucas nos dice que Jesús es rey y su palabra se cumple. Jesús cuando dice, acontece, hermanos. Cuando pide, se cumple. Cuando habla, algo sucede. Están los discípulos y dice, Señor, el pueblo tiene hambre. Ya despídelos, no tenemos recursos, no tenemos dinero. Es como cuando algunos hermanos aquí en la iglesia dicen, bueno, ¿saben qué? Hay que hacer esto porque si no, nos vamos a quedar sin recursos, nos vamos a quedar sin nada. Mejor ahorita hay que hacer algo, hay que mover algo para que no suceda un desastre. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Cuando hay una necesidad de comida, ¿qué dice Jesús? Denle ustedes de comer. Y si Jesús dice, denle ustedes de comer, ¿qué pasa, hermanos? Habrá comida para todos. Porque los discípulos, una de las cosas que descubrieron es que cuando Jesús los envía, suceden cosas. Los discípulos estaban emocionados porque vieron caer a gente endemoniada que salían los demonios. Los discípulos estaban sorprendidos porque la gente sanaba y decían, Jesús, mira las cosas que están pasando en tu nombre. Y dice Jesús, no se llenen de orgullo por eso. Asegúrense que su nombre esté en el libro de la vida. Jesús entonces no solamente tiene poder para que sucedan cosas, sino tiene autoridad para que por medio de ti sucedan cosas. Solo los discípulos de Jesús, cuando iban empoderados por Jesús, hacían que cosas sucedieran. Hermanos, yo no sé si ustedes se emocionan el saber que esos discípulos iban así todos inseguros. Nos mandó Pedro que le dice, Señor, ya pescamos toda la noche, Señor, pero solo porque tú me pides que tire la red, la voy a tirar. ¿Qué es eso, hermanos? Es obedecer. Y Pedro, con dudas, con miedo, obedece. Y es tanta la misericordia del Señor, es tanto el poder del Señor, que tuvieron que llamar a gente, más gente, para que vinieran por estos pescados. Porque Jesús, cuando ordena, algo sucede, hermanos. Jesús llegaban con los demonios y los demonios le decían, ¿qué quieres, Jesús, contra nosotros? No nos atormentes, por favor, no te metas con nosotros. Y Jesús le decía, salte, lárgate, vete. Los expulsaba. Porque Jesús controla y tiene poder sobre lo demoníaco, hermanos. A veces hay hermanos que tienen tanto miedo a Satanás que lo ven en todo, en los tazos, en los llaveros. Y hermanos, los discípulos de Jesús,
cuando son enviados por su Señor, incluso los demonios obedecen. Amén, hermanos. No los escucho convencidos. Hermanos, estamos ante este Jesús que tiene una autoridad y que toda esa autoridad le sirve para darle gloria a Dios. No se aprovecha esa autoridad, hermanos. A veces nosotros nos dan tantita autoridad, ya sea en el trabajo, en la iglesia, ya sea en la familia, y aprovechamos inmediatamente esa autoridad para hacer lo que nos da nuestra regalada gana, hermanos. No, la autoridad que Jesús tiene, este poder, imagínense, está reviviendo a hombres. En el Evangelio de Lucas está vivificando a otras personas, está levantando a otros hombres, como este hijo de la viuda. Y Jesús, todo este poder no se aventajó, sino que le dio gloria a Dios. Yo quiero saber más de este Jesús, hermanos, que tiene autoridad y que la sabe tener. La otra cosa que vamos a ver es qué tipo de reino tiene Jesús. Si es rey, tiene la autoridad para ser rey. Y ojo, porque uno podría pensar, y este es el problema de muchas personas, que Jesús es imperialista o es antiimperialista. Y Jesús no es ni imperialista ni antiimperialista, hermanos. Jesús es un rey fuera de los términos humanos, fuera de nuestras construcciones humanas. Estaba compartiendo una clase esta semana y uno de ellos me dice, y entonces, porque estábamos hablando del concepto de la esclavitud, y entonces dice, porque estábamos hablando de que somos esclavos o del mundo o del Señor. No hay dos, no hay otra alternativa, perdón, no hay una tercera alternativa. O somos esclavos de Dios o somos esclavos del mundo. O servimos al mundo y sus riquezas y sus deseos y sus placeres, o le servimos al Señor. Y Pablo dice, yo soy esclavo de Cristo. Doulos. Y doulos es esclavitud. Y entonces un chico me dice, entonces, maestro, ¿somos esclavos siempre? Digo, sí, somos esclavos siempre. La única diferencia es que a qué tipo de esclavitud quieres pertenecer, al reino de Dios o al reino del mundo. Jesús no es antiimperialista porque Jesús define el reino en otros términos. A veces me incomoda de verdad que comparen a Jesús con el Che Guevara o lo comparen con un empresario o lo comparen con una persona buena onda. No, Jesús es el rey, es el Señor, es Dios, es el Dios encarnado, es la palabra de Dios. Más grande que cualquier revolución, hermanos. Ahora, el tipo de reino que tiene Jesús, escuchen, ustedes pueden hacer este trabajo, agarren y vean qué tipo de cosas hace Jesús o qué tipo de reino es. Jesús en su tipo de reino es amigo de la gente no apreciada. Jesús es amigo de la gente que no, socialmente no es bien aceptada. Pecadores, publicanos, cobradores de impuestos, soldados romanos. Para la gente que piensa que Dios también excluye a las personas que están en el lado dominador, Jesús también es amigo de ellos. Y también los ama. Jesús es amigo de gente que nos incomoda el corazón. El tipo de reino de Jesús ama a los enemigos. El tipo de gobierno de Jesús, el tipo de reino, hay una regla bien clara, hermanos. Y la regla es que debes tratar a las personas como te gustaría ser tratado. No es un reino, hermanos, donde el más fuerte vence. Al contrario, el tipo de reino, la persona más importante, los más importantes de este reino son los más pequeños, son los niños. Al punto que dice Jesús, si tú haces caer a uno de estos pequeños, escuchen, la gente más importante en el reino de los cielos, en el reino de Dios, Lucas nos dice, son los pequeños, son los niños. Y si tú haces caer a uno de ellos, ponte una piedra en el cuello y tírate al mar.
En este tipo de reino, hermanos, se liberan a los oprimidos, se le devuelve la vida a la gente, se sana a los enfermos. En este tipo de reino hay compasión para los ingratos y malvados, capítulo 6, versículo 35. En este tipo de reino hay acceso a mujeres pecadoras. En este tipo de reino no es para quienes buscan un lugar de privilegio o honor. En este reino hay un lugar para las mujeres restauradas, la mujer que unge a Jesús. En este tipo de reino no son para los que son dignos, sino para los que quieren perdón, para los que buscan ser perdonados. En este tipo de reino la gente es empoderada para hacer cosas como sanar, liberar, para traer poder contra el enemigo. En este tipo de reino los que siguen a Jesús muchas veces son rechazados por la sociedad. En este tipo de reino la gente que decide volver a casa puede volver. Y en este tipo de reino la gente que ha estado en casa todo tiempo, en todo momento, también están listos para recibir a los que se fueron de casa. Son el hijo pródigo, hermanos. En este tipo de reino no se permite una lealtad a mitad. Y Jesús es reiterativo, Lucas es reiterativo en explicar esto de Jesús. El reino de Dios no permite un corazón dividido. No puedes amar a las riquezas y servir al Señor. No puedes amar el reconocimiento de la gente y creer que estás sirviendo al Señor. No puedes amar el poder y creer que puedes servir al Señor. En este reino la lealtad es 100% al Señor. Dice Jesús, los que me siguen tienen que estar dispuestos a dejar padre, casas, hijos, terrenos, incluso su propia vida, tomar la cruz y seguirme. Este tipo de reino, hermanos, se cuida de las riquezas. Nadie puede servir a dos señores. En este tipo de reino está entre las personas, no está en la infraestructura, no está en el palacio, hermanos. El reino de Dios está en la gente, en medio de la gente, en medio de la sociedad, en medio de las cosas que vivimos. El reino de Dios no está aquí en la iglesia, hermanos. El reino de Dios está en cada espacio que nosotros habitamos todos los días, porque el reino de Dios está entre las personas, hermanos. Porque a veces nosotros queremos creer, pensar que el reino de Dios se trata de un lugar que yo puedo conquistar, en algún lugar de una jerarquía, en alguna institución. El reino de Dios son para las personas que son como niños. El reino de Dios advierte que este Dios al que servimos tiene el poder para destruir nuestro cuerpo, nuestra alma y echarla al infierno. Dice Jesús, no le teman a quien puede destruir su cuerpo nada más. Témanle a quien puede echar su alma, ¿a qué? Al infierno. Jesús está diciendo, no le tengan miedo al César. Y este tipo de reino sabe que lo de César, el dinero, esta cuestión de privilegio, es del César. Dios es más grande y no compite contra nadie, hermanos. Y la tercera cosa, hermanos, que quiero hablar con ustedes hoy. En estos cánticos que hay, el cántico de María nos dice a quién le pertenece este reino. Dice quiénes pueden entrar en este reino, quiénes pueden relacionarse con este reino de Jesús. Y miren, algunas cosas. Este reino le pertenece a los hambrientos, a los humildes, a los pecadores que se arrepienten, a los obedientes, a los que tienen fe, que solamente basta una palabra para que suceda, a los que le temen, a los pobres, a los pequeños, y también le pertenece
a los discípulos. Hermanos, este reino son hombres y mujeres que han decidido que Jesucristo sea su Señor. Voy a hacer algo atrevido, hermanos. Pero a veces dependemos tanto de nuestras emociones, dependemos tanto de tener cultos emotivos, dependemos tanto del cuidado de otro hermano, dependemos tanto de la visita de otro hermano, dependemos tanto de la llamada de otro hermano, que nos olvidamos que somos siervos del Señor, que nuestro Rey es Jesucristo. Y Él ordena, hermanos, y nosotros obedecemos. De hecho, Bonhoeffer va a decir en el libro El costo del discipulado, va a decir esto Bonhoeffer, que el discípulo no es aquella persona que tiene fe en Jesucristo. Aprendan esto, hermanos. El discípulo no es aquella persona que tiene fe en Jesucristo. Discípulo es aquel que obedece a Jesucristo. Hay una gran diferencia entre creer a Jesucristo que obedecer a Jesucristo. Y esos son los deberes del discípulo, hermanos, que también lo contempla Lucas. Toma la cruz. La lealtad solamente es a Jesucristo, a nadie más. Solamente hay un camino, y es seguir a Jesús. Y hermanos, y hay una expresión de una serie que dice, el camino así es. Y en el camino, hermanos, de Jesús, seguramente va a haber cosas maravillosas, como ver caer a los enemigos, como ver endemoniados liberados, como ver sanidades portentosas. En el camino, hermanos, van a encontrar que al ser discípulo van a haber milagros de provisión, van a haber cosas de restauración, Señor, hermanos. Dios va a preparar a sus discípulos para que sucedan cosas tremendas. También los deberes del discípulo es que en el nombre de Jesús van a echar fuera demonios, van a expulsar. Van a tener también los discípulos una visión clara que ilumina todo. Van a predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Van a ser ricos delante de Dios y no delante de las personas. Deben interpretar el tiempo actual. Y sobre todo, dice Jesús, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? Los deberes de los cristianos, del discípulo, es sacrificar el amor a cualquier otra persona. Deben cumplir con el deber de Jesús. Deben renunciar a todos los bienes. Tener fe para mover montañas. Hermanos, entonces estamos ante un texto que Lucas nos dice que cuando entró Jesús, los discípulos empezaron a levantar y a clamar paz en el cielo y gloria en las alturas. Y hermanos, los fariseos llenos de celo le dicen, Jesús, calla a tus discípulos. Hermanos, el discipulado, solamente los discípulos son capaces de reconocer que Jesús es Rey. Solamente Jesús merece la obediencia. Y traigo una pregunta para usted, hermano, hoy. Si en tu vida, quiero ser respetuoso, pero directo. Si hace tiempo que Jesús no ha dado un comando, una orden a tu vida, significa que Jesús no es tu Señor. Lo voy a decir otra vez, hermanos. Si tu vida cristiana hace mucho tiempo ya no has escuchado la voz que te dice, hijo, quiero que hagas esto. Haz esto, ve aquí, ve allá, muévete acá,
trabaja de esta forma, ora por esta persona, vive de esta manera, camina hacia esa dirección, si lleva años que no escuchas un comando de Jesús, que es tu Señor, déjame decirte algo, hermano. Jesús no es tu Señor. Porque seguir a Jesús se trata de ¿qué, hermanos? De hacer su voluntad. Y si no estamos escuchando qué nos está diciendo Jesús, entonces no somos discípulos. La palabra obediencia, dice Henry Nouwen, viene de una palabra latina que significa el que escucha. Solo la persona que escucha obedece. Y hermanos, creo que el problema de que no hemos estado obedeciendo a Jesús es porque no estamos escuchando que nos está mandando. Pero eso sí, obedeces tu carne, obedeces a tu esposa, a tu esposo. No, gorda, no quiero ir hoy a la iglesia. Bueno, está bien, vamos a quedarnos. No, ¿sabes qué? No vayamos a visitar a ese hermano. No, está bien. Hermanos, Jesús dice, vayan, hagan cosas, que el reino se manifieste, hermanos, y de verdad necesita nuestra oficina, necesita nuestra casa, necesita nuestros hijos, que tú seas un hombre, un hermano obediente en la fe. Que tú seas una persona que a donde vayas el reino. Y ojo, hermanos, porque tú puedes decir, no, sí, yo sí soy obediente, yo he obedecido. Pero esa obediencia la hiciste hace 10 años, hermano. El Señor todos los días te da una nueva orden. ¿Por qué? ¿Por qué nos da una nueva orden? Porque el reino de Dios, dice Lucas, es misericordia, es dar libertad. ¿A poco, hermanos, no creen que Dios quiere rescatar a esas familias que se están hundiendo por las tinieblas? Dice Lucas que estos reinos de la tierra son guiados por las tinieblas. Por eso el reino de Jesús no es anti el imperio de este mundo. Jesús tiene otro reinado, hermanos. No sé, pero yo tengo en el corazón el deseo de ser siervo de este Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, hace un mes, ya exactamente un mes, estoy navegando en Facebook y veo una publicidad de un evangelismo, de una capacitación evangelística. Entonces digo, híjoles, ¿la tomo o no la tomo? Así desde que la vi, sentí, voy a ver de qué trata, me metí a buscar. Y el último día, pues, son 4 días de capacitación. Tengo que hacer un montón de espacio para eso. Último digo, bueno, voy a ir, me fui. Y esa capacitación, hermanos, ha removido un montón de cosas en mi corazón. No saben lo que Dios ha estado haciendo en mi corazón desde ese tiempo. Dios ha hecho cosas tremendas. De hecho, en la casa con Irene estamos viviendo cosas totalmente diferentes, hermanos, a lo que hace un mes vivíamos. Gloria a Dios, hermano. ¿Y saben por qué? Porque obedecí. Y yo decía a los jóvenes, yo tengo bastantes historias de milagros, de endemoniados, experiencias con el Señor. Yo he vivido cosas, he estado en un lugar totalmente tenebroso, miles de kilómetros de mi casa, porque Dios me ha ido mandando, me ha ido colocando, me ha ido llevando a otras cosas. Pero ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con ustedes, hermanos? ¿Ustedes creen que el Señor también los quiere enviar? ¿Ustedes creen que también el Señor quiere mandarlos? ¿Ustedes creen que el Señor no quiere ocuparlos para su reino, hermanos? Podemos levantar las manos, levantarlas y decir, hosana al Señor, pero es Rey de tu vida. Hermanos, y no es que todos tienen que ser pastores.
Pero cuando uno empieza a orar, estamos orando con Irene, estamos orando que el Señor haga sensible nuestros corazones para las personas que se están muriendo sin Cristo. Que Dios quebrante nuestros corazones por las personas que no le conocen, que están en tinieblas. Una oración sencilla, hermanos. Y estamos buscando al Señor. Y Dios ha estado incomodando nuestros corazones. Y el Señor ya empezó a trabajar en nuestras vidas. Trabajó en la vida de ella. Y de repente estoy escuchando a una clienta y empezó a decirme su vida. Y yo dije, ¿pero por qué me afecta? Y me acordé que empecé a orar al Señor que me ponga un corazón sensible. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que Dios te dijo, haz e hiciste? Sí, venimos a Dios, Señor, dame más bendiciones, dame más prosperidad, dame más, no sé, bendice a mi familia, trae paz, dame más dinero. Pero de verdad quieres decirle hoy al Señor, quiero que seas mi rey, mándame, voy a obedecer, mándame, voy a obedecer, Señor. El Señor quiere mandarte. ¿Por qué crees que no suceden hoy milagros? Estoy leyendo, yo fui a este entrenamiento, la líder me ve y me dice, ¿no quieres tomar un curso? Y me empezó a hablar de un curso, de prepararse y cosas así. Y me dice, al final del taller te voy a regalar unos libros para que los leas. Y esta mujer ni me conoce y me regaló unos libros y yo ya estoy leyendo uno. Y hay una declaración tremenda, dice, hoy la cultura juvenil global, la cultura de este mundo, los jóvenes no creen en nada, viven en un nihilismo, viven en una experiencia sin sentido. Los jóvenes no creen en los absolutos, todo creen que es relativo, creen que está bien hacer esto o esto si depende si tú lo quieres. Y ellos dicen, este autor dice, que el ministerio de ellos ha entendido que cuando los jóvenes creen que ya todo es relativo, Dios ha hecho milagros en ellos para demostrar que su amor es absoluto. No sé si escuchaban, hermanos, pero el Señor tiene que hacer milagros en esta generación de jóvenes posmodernos para que los jóvenes puedan creer que el Señor es real. Y hermanos, yo pienso en nuestra iglesia y pienso que nada más venimos a consumir al Señor. Es un producto más, es una experiencia más, pero también es la misma experiencia de Netflix. Y el Señor no nos ha llamado a consumirle, hermanos. El Señor nos ha llamado a servir en su reino, en este reino donde se multiplica el pan, en este reino donde el endemoniado recibe un nombre, en este reino donde las personas que eran esclavas ahora son libres, donde los que eran ciegos ahora pueden ver, en este reino que las toca todo y lo transforma, hermanos. Y lo más hermoso, hermanos, lo más poderoso es que tú eres parte de este reino. Y Dios te quiere ocupar. Dios te quiere ocupar para eso. Hay una canción, ya voy a terminar, que esta canción está conectada a una experiencia. Se llama Tan solo una orden, de Alex Campos con Tales Roberto. Tan solo una orden, dice Tales Roberto. Y esta canción me encanta desde que la escuché. Y dice así: si Dios dice una palabra, cambia todo, yo sé. Por eso estoy yo de pie. Y eso me define, así soy yo. Y eso me define. Tan solo una orden, una palabra tuya, un pequeño gesto, y mi vida cambia. Tan solo una orden, una palabra tuya, un pequeño gesto, y mi vida cambia. Cuando Dios habla, lo cambia todo. Él ordena y acontece.
su voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Y dice, en las matemáticas del hombre, 1 más 1 son 2, pero en las matemáticas de Dios, 1 más 1 puede ser 1.000.000, hermanos. Y este es el Señor. Y cuando yo escuché esa canción me quebrantó. Y yo estaba orando y le decía al Señor, llévame a donde tú quieras. Y después vino un viaje que tuve que hacer a una concentración de estudio. Y había una chica que todo el tiempo debatía conmigo, todo el tiempo me decía cosas así, me bajoneaba. Entonces un día nos quedamos solos con esta chica. Todos se fueron y nos quedamos solos. Y esa chica se me insinuó, literalmente se me insinuó. Entonces cuando me manda el mensaje y me dice, vente aquí donde estoy, yo dije, híjoles, me di cuenta que estábamos solos. Esta chica quiere sonsacarme. Y no era rubia, hermanos, como el comercial. Me puse a orar al Señor y le dije, Señor, yo sé que esta chica desea algo malo y no lo voy a hacer, pero ayúdame a transformar esto en algo bueno para ella. Y ella me contó que había sido violada por un misionero cuando era niña. Ella es hija de misioneros. Entonces yo me puse a orar, tenía poco tiempo, fui a donde ella estaba y le dije, hace muchos años leí un libro que se llama Tal como el jazz. Y en esta historia Donald Miller cuenta una historia de que él en una universidad atea, había solo 5 cristianos en una universidad atea. Y un día montaron una tienda de campaña donde le pedían perdón a la gente por todo lo que la iglesia había hecho mal. Le pedían a la gente perdón por las cruzadas, por machismo, por todo esto, hermanos. Y entonces dice que miles de jóvenes, cientos de jóvenes llegaron ahí y escucharon un perdón de la iglesia al mundo. Me encantó esa escena. Entonces cuando yo estoy orando, el Señor me trae la escena a la mente, me levanto y estoy platicando con ella y le dije, yo quiero decirte algo de parte del Señor. Así, ella es feminista, anti-iglesia, lo que ustedes quieran. Le dije, yo quiero decirte algo de parte del Señor. Por eso me bajoneaba, porque yo represento todo lo que ella odia. Y le dije, queremos pedirte perdón por ese misionero que abusó de ti. Eso no es la iglesia, eso no es el cuerpo de Cristo. Ese no es un hombre que ha sido enviado por parte del Señor. Y hermanos, de toda la sexualidad que ella tenía, cambió. Oré por ella. Y al otro día se fue a buscar a otro chico. Pero ese es el Señor, hermanos, que puede transformar una realidad de las tinieblas y transformarla en un momento de luz, de amor, de restauración. Hermanos, yo no sé, pero ayer fui a una consejería y Dios quebrantó el corazón de este chico. Estaba bien quebrantado y yo le di gracias a Dios porque el Señor quiere ocuparme para restaurar. Pero yo pienso en ti, hermano, pienso en ti, hermana. ¿Crees que el Señor no es el mismo Señor que tú tienes? Solo los que tienen fe obedecen, hermanos. Y solo los obedientes tienen fe, dice Bonhoeffer. Termino con la historia de Bonhoeffer. Bonhoeffer vivía en Estados Unidos cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Y él ya tenía todo. De una universidad en Estados Unidos lo había invitado a que fuera maestro ahí de teología. Muy, muy importante esta universidad. Y viene la Segunda Guerra Mundial y él se pone a orar. Y le pregunta a Dios qué quiere que él haga. Y Dios lo regresa a Alemania, al peor lugar donde se puede ir alguien como Bonhoeffer. Y Bonhoeffer decide regresar a Alemania y empezar a confrontar teológicamente a Hitler y a la iglesia que apoya a Hitler.
Y 2 meses antes de que acabara la guerra, hermanos, qué triste, ¿no? 2 meses antes de que acabara la guerra, mataron a Bonhoeffer. Y por eso se vuelve un mártir. Yo veo a Bonhoeffer y digo, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho tú, Mauricio? ¿Te hubieras ido a meter a los problemas? Que sabe que Jesús es rey, busca obedecer a su Señor. Hermanos, estamos en un texto hermoso. Y yo quiero que ustedes en esta hora puedan decirle al Señor, hace tiempo que no obedezco lo que tú me has dicho. Quiero obedecerte hoy. Amén, hermanos. Estamos ante el Rey de Reyes, hermanos. Hace tiempo que tú no me has dado ninguna sola orden. No estás escuchando, hermanos. Pónganse de pie, hermanos. Les invito a que los que quieran pasar al altar puedan pasar en esta hora. Creo que necesitamos tener arrepentimiento en esta hora, hermanos. Porque hemos estado jugando a ser iglesia, hemos estado jugando al cristianismo, hemos estado deseando cosas de nuestra carne, hemos estado deseando jugar al cristianito que levanta las manos de pronto, que viene y da sus diezmos. Pero el Señor quiere más de ti, hermano. El Señor quiere que le sirvas, el Señor quiere que Él sea tu rey. Él te quiere ordenar, literalmente te quiere ordenar. Quiere ordenar tu vida, pero también quiere ordenar tu vida para el servicio de este reino de paz, de amor, de restauración. Hermanos, aquí no venimos a pedir, hermanos, aquí venimos a escuchar la voz del Señor que nos dice, yo quiero ser tu rey. No te quedes ahí, hermano, ven al altar. Necesitas arrepentirte, lo sabes. Yo también, hermano, yo también he estado en una sesión de arrepentimiento de hace tiempo. No estoy hablando desde el orgullo, de la soberbia, hermano, estoy hablando desde el corazón. El Señor quiere hacernos siervos suyos. No es como el imperio de César, no es como el imperio de Hitler. El imperio del Señor, el reino del Señor es un reino de amor, donde todos sirven, donde todos aman, donde la restauración es posible. No luches, déjate seducir por el Señor. Ven al altar. Yo sé que lo necesitas pedirle perdón al Señor. El Espíritu de Dios se está moviendo hoy en tu corazón. Señor, Padre, hoy es la entrada triunfal. Tu Hijo venció la muerte, venció a los demonios, venció a los reinos de este mundo, los avergonzó a la sabiduría de este mundo, avergonzó al poder de este mundo, lo humilló y en la cruz venció la muerte, venció la barrera, destruyó el pecado para siempre y destruyó las barreras, Señor, que nos separaran de ti para que pudiéramos tener reconciliación contigo, Señor. Hoy queremos que Jesús haga su entrada triunfal en nuestros corazones, Señor. Queremos escuchar su voz y nosotros obedecer. Hemos tenido vidas absurdas, Señor, porque absurdo significa el que no obedece, el que no escucha. Por eso nuestras vidas están vacías, por eso nuestras vidas es una rueda de hámster, Señor, una y otra vez haciendo cosas que no dan sentido, que no nos llenan, que no nos inspira, que no sana, que no libera, Señor, que no cambia nuestro entorno. No nos enseñaste, no nos salvaste, Señor, para escondernos, para meternos en un búnker, Señor. Nos levantaste, nos salvaste, nos liberaste, Señor, para hacer sal, para hacer luz de esta tierra, Señor. Perdónanos, Padre, perdónanos, porque hemos jugado al discipulado, servido con la cuchara grande para nuestro propio beneficio, para nuestra propia experiencia, para nuestro propio placer, Señor.
Perdónanos, Señor, porque no has sido nuestro Rey. Por eso hoy doblamos nuestras rodillas, Padre. Y queremos decir, tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Haz, Señor, como tú quieras. Que se haga aquí en la tierra tu voluntad como allá en el cielo, Señor. Y permítenos, Padre, ser tan íntimos contigo, de poder escuchar tu voz, Señor, que dice, haz, ve, muévete, camina, detente, sigue, ve hacia abajo, ve hacia arriba, porque, Señor, de eso se trata el discipulado, de obedecer a nuestro Maestro. Tan solo una palabra, tan solo un gesto, porque donde tú, Señor, ordenas, 1 más 1 es 1,000,000. Gracias, Señor, por los hermanos que están aquí. Gracias, hermanos, por los hermanos que siendo tímidos se quedaron, pero hicieron en su corazón esta oración para que tú seas su Señor. Gracias, Padre, por este culto. En el nombre de Jesús. Señor, también te pedimos en esta hora que bendigas a Matías Gordillo López, este niño. Su mamá quiere celebrar su cumpleaños y agradecerte porque hoy le permites cumplir 7 años. Sé con él, Señor, bendícele. Padre, que la gracia tuya, Señor, de tu Hijo sea con cada uno de nosotros. Que tu Espíritu, Señor, nos haga sensibles a escuchar su voz y obedecer. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos.